Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 1 al 3. Jesús enseña en parábolas. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, agradecidos estamos contigo, Señor, por tus cuidados y bendiciones. Te agradecemos por este día que nos regalas y esperamos que durante el mismo podamos caminar tomados de tu mano. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu palabra, que podamos ser guiados por ti, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros, que podamos tener sabiduría de lo alto. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Gracias por concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. Este capítulo resalta enseñanzas de Jesús al aire libre ante toda la gente y la multitud. El ministerio de Jesús cambia de escenario. En pasajes anteriores nos ha mostrado Mateo el rechazo de los dirigentes judíos al ministerio de Jesús. En algunas sinagogas ya Jesús no era bienvenido. Por lo tanto, ahora Él se dirige al pueblo en un lugar abierto, donde nadie le puede impedir enseñar. Allí, junto al mar de Galilea, expresa sus enseñanzas en parábolas. Esta es una figura literaria que es narrativa en su forma, pero figurativas en su significado. Las parábolas pueden usar símiles, analogías, y en algunos usa la retórica con el fin de informar o persuadir a sus oyentes. Las ilustraciones son la manera más efectiva de dejar una enseñanza más tiempo en la mente de sus oyentes. La virtud pedagógica de la parábola es que despierta interés. Berkeley afirma: la parábola pone la verdad en forma de cuento. La definición más sencilla de la parábola es una historia terrenal con una enseñanza celestial. La gente no escuchará ni captará su atención a menos que esté interesada. A la gente sencilla se le despierta y retiene el interés con historietas, y eso es lo que es una parábola. Por lo tanto, las parábolas hacen que las personas puedan relacionar el diario vivir con el significado de la enseñanza de las parábolas. Jesús fue un gran maestro y usó el método más conveniente para que aún hoy sus enseñanzas sean motivo de estudio. Mateo registra en este capítulo 13 8 parábolas. Marcos agrega 2, pero se ha llegado a afirmar que en esa ocasión se presentaron 10 parábolas bien desarrolladas. Las diferentes parábolas que Mateo presenta aquí tienen que ver con diferentes aspectos del reino de los cielos. Ninguna de ellas muestra un panorama total, sino que en su conjunto presentan diversos aspectos de ese reino. Comencemos con la introducción de este capítulo 13 de Mateo, que son los versículos 1 al 3. Leamos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas. El texto comienza diciendo, en aquel día. Los comentadores llegan a la conclusión que es el mismo día en que ocurrieron los hechos registrados en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 50, que nos habla de la gran obra de Cristo y termina con la visita de la madre y los hermanos de Jesús. Aunque no hay pruebas de que este fuese ese día más agitado que los otros días de Jesús, el registro completo que hay de él le ha ganado la designación del día del ajetreo.
Fue uno de esos días cuando Jesús apenas tuvo tiempo para comer o descansar. Cuando dice que salió de la casa, recordemos que él estaba dentro de una casa y le avisaron que sus hermanos y su madre estaban afuera. Después de eso, el capítulo 13 comienza diciendo que salió de la casa. No sabemos qué casa era exactamente. Podría ser la casa de Pedro en Capernaum o alguna casa de Magdala cerca del extremo sur de esa llanura. Elena de White nos da esta última ubicación a narrar. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala en el extremo sur de la llanura de Genesaret. En la región de Tiro y Sidón, su ánimo había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenicia. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Libro El deseo de todas las gentes, página 372. Lo cierto es que donde estaba Jesús era cerca del mar de Galilea, porque dice la narración que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. El mar de Galilea es un gran lago, pero como es compartido por más de una nación, se lo cataloga como mar. El sentarse para enseñar era la posición que asumían los rabinos de la época cuando se disponían a dar sus enseñanzas. Pero el texto nos dice que vino muchos ante él, hasta donde estaba Jesús, de tal manera que la posición en la que se encontraba impedía que le pudieran escuchar todos los que vinieron. La narración de Elena de White nos ayuda a comprender ese momento especial. Ella dice: junto al mar de Galilea se había reunido una multitud para ver y oír a Jesús, una muchedumbre ávida y expectante. Allí estaban los enfermos sobre sus esteras, esperando presentar su caso ante él. Era el derecho de Cristo conferido por Dios curar los dolores de una raza pecadora, y ahora reprendía la enfermedad y difundía a su alrededor vida, salud y paz. Como la multitud seguía aumentando, la gente estrechó a Jesús hasta que no había más lugar para recibirlos. Entonces, hablando una palabra a los hombres que estaban en sus barcos de pesca, subió al borde de la embarcación que lo estaba esperando para conducirlo a través del lago, y pidiendo a sus discípulos que le alejaran el barco un poco de la tierra, habló a la multitud que se hallaba en la orilla. Esto se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 16. Una vez se sentó en la barca, dice el texto bíblico, les habló muchas cosas por parábolas. En esta ocasión, por primera vez, hizo de las parábolas el principal medio para transmitir la verdad. Lo que viene a continuación es su discurso en 8 diferentes parábolas. Pero vamos a irnos a los versículos 10 al 16, donde los discípulos le preguntan a Jesús el por qué él enseñaba en parábolas. Leamos el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos, al parecer, tenían dificultades para entender todas las ilustraciones de Jesús, y en varias oportunidades le preguntaron a Jesús sobre la explicación de alguna parábola en particular que no lograban entender su significado. Por eso la inquietud: ¿no sería mejor que nos hablara de otra manera? Sigamos con el versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Lo primero que les dice es que a ellos se les ha dado a conocer el misterio. ¿Quiénes son ellos? Hombres sencillos que han abierto el corazón para que el Espíritu Santo siembre la semilla de la verdad. Son sinceros en su deseo de servir y hacer la voluntad del Señor. Entonces solo los que hagan la voluntad divina pueden esperar conocer la doctrina.
La percepción de la verdad no depende tanto de la agudeza intelectual como de la sinceridad del deseo. El Señor le explica que las parábolas pueden ser entendidas adecuadamente por aquellos que tienen el vivo deseo de seguir los caminos del Señor. Cuando habla de misterios del reino, Berkeley explica: en los tiempos del Nuevo Testamento la palabra misterio se usaba con un sentido técnico especial. Para nosotros quiere decir sencillamente algo oscuro, difícil o imposible de entender, a veces misterioso, pero en los tiempos del Nuevo Testamento era el nombre técnico de algo que era ininteligible para el de afuera, pero claro como el agua para el iniciado. En otras palabras, para aquellos que no tienen interés en las cosas espirituales, lo que ven o escuchan es algo que no pueden entender. Pero para aquellos que tienen interés en hacer la voluntad de Dios, estas palabras son entendibles. Por eso los que aman a Jesús entienden lo que el Señor les desea enseñar, pero los que vienen a buscar equivocaciones en Jesús o tenderle una trampa que no creen en Él, pues lo que dice no tiene sentido. El misterio del reino no es para los que están afuera, es decir, para los que están fuera del círculo de los seguidores de Cristo. No tiene sentido revelar a los que preferían no tenerla, solo para aquellos que tienen hambre y sed de justicia pueden esperar ser satisfechos con la palabra de Dios. No es que Dios oculte la verdad, sino que buscaba era ayudarles a abrir su mente para que la influencia del Espíritu pudiera hacer su obra. Elena de White comenta: se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Aquellos que son sabios en su propia estima, los que están hinchados por la enseñanza de la vana filosofía, no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de redención. Muchos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen intelecto, pero no disciernen el tesoro escondido. Palabras de vida del Gran Maestro, página 76. La verdad está disponible para todos, pero solo aquellos que tienen deseo ferviente de encontrar la verdad salvadora la hallarán. Pero para los que no desean el conocimiento de la salvación, tales verdades le parecen locura. Sigamos con el versículo 12. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cualquiera que sinceramente desea la verdad la encontrará y a medida que entiende y practica se le dará más entendimiento. Así como un estudiante universitario que desea entender sobre algo o investigar si se esfuerza y lee y busca, encuentra respuestas y aprende. Pero el que no se esfuerza pues no adquiere el mismo conocimiento. De la misma manera, los que tienen el espíritu receptivo lograrán muchísimo más beneficio de cualquier presentación de la verdad que las personas que sean muy inteligentes pero que no quieren recibir las cosas espirituales. Los maravillosos dones del cielo son para los que desean ardientemente entenderlos. El que no se esfuerza por aumentar la poca capacidad que puede para percibir la verdad, pues perderá aún esa pequeña facultad. Tenemos un caso muy claro y es el de los fariseos. Elena de White afirma: la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era lo que ellos esperaban. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría aquel a quien señalaban esas ceremonias. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo
el ser a quien representaban sus ceremonias y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. Palabras de vida del Gran Maestro, página 17. Para ellos su conocimiento fue el obstáculo para recibir a Jesús como el Mesías. No pudieron percibir la verdad, pero los humildes discípulos le entenderían y enseñarían a multitudes el camino de la salvación. Leamos el versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El propósito de Cristo no era el de ocultar la verdad a aquellos cuya percepción espiritual era pobre, sino más bien penetrar en su mente y en su corazón embotados con la esperanza de crear la facultad de recibir más verdad. Pero algo interesante es que los fariseos sí entendían las parábolas, pero fingían no entenderlas. Rechazaban las palabras más claras de Cristo porque no querían recibirlas y por lo tanto su culpa era mayor que la de otros. Deliberadamente habían cegado los ojos del alma y se habían encerrado en tinieblas. Elena de White explica: los fariseos percibieron el significado de la parábola de Cristo, pero para ellos su lección era ingrata. Aparentaron no entenderla. Esto hizo que, a ojos de la multitud, un misterio todavía mayor envolviera el propósito del nuevo maestro, cuyas palabras habían conmovido tan extrañamente su corazón y chasqueado tan amargamente sus ambiciones. Palabras de vida del Gran Maestro, página 18. Los discípulos, por su parte, quizás no entendieron del todo, pero buscaron a Jesús que les explicara y aceptaron la verdad con alegría. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los fariseos no quisieron aceptar a Jesús, no quisieron entender, por eso la verdad no les era clara. Versículos 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Mateo nuevamente usa el Antiguo Testamento para demostrar que las profecías se están cumpliendo en esta situación. Aquí cita a Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10. El corazón de este pueblo, es decir, su entendimiento se ha entorpecido, es decir, se ha endurecido. Sus oídos están como los de aquellos que se están quedando dormidos y están en un estado en el que no quieren ser despertados. No era la voluntad de Dios que alguna persona se encontrara en esa condición o cualquiera dejara de comprender y se convirtiera. La condición de los dirigentes judíos era el resultado natural de su propia conducta y de su modo de vivir, tal como se indica en esta parábola. Era también la obra de Satanás. El único que puede sacarlos de ese letargo es Jesús, pero ellos no quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Se están colocando en una situación en la que Dios no puede hacer nada por ellos, no porque Dios no tenga el poder o la sabiduría para hacerlo, sino porque ellos no quieren que el Señor intervenga, no quieren aceptar la dirección del Señor y no desean ser guiados por Dios. Y termina esta explicación con una bienaventuranza para aquellos que están atentos a la enseñanza de Jesús. Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios le dice a sus discípulos que están dispuestos a que ellos sean verdaderamente felices. Quienes tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, no son felices. La verdadera felicidad solo se alcanza cuando los ojos del alma ven la luz de la verdad. Los que no tienen discernimiento espiritual no pueden nunca ser verdaderamente felices. La verdadera felicidad
se alcanza cuando abrimos el corazón a Jesús y dejamos que Él ilumine nuestra vida. Además, que lo que pasaba en ese momento era que estaban viviendo lo que muchos profetas anhelaron. Anhelaron caminar con el Salvador, anhelaron escuchar las palabras del Mesías, pero este privilegio no lo tuvieron ellos, lo tienen ahora sus discípulos. Y es lo más grande que alguien pudiera anhelar, y ellos lo tenían. Debían aprovechar al máximo ese privilegio de escuchar y aprender del Salvador. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado suficiente luz para que podamos entender su amor y su deseo de salvarnos. Pero nos toca a nosotros, pues, tomar la decisión de si deseamos escuchar y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Cerrar nuestros oídos y cerrar nuestros ojos a la bendición del Señor es una mala decisión. Por eso te invitamos a que permitas que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.